Investigación a Romero Deschamps por acusaciones de corrupción. Morena dice que nadie puede mantenerse en la impunidad, ni él ni absolutamente ninguna otra figura pública, mientras la oposición dice que de esta investigación no va a pasar nada por el pacto de impunidad con el gobierno anterior. ¿Usted qué opina? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver estos datos para arrancar en el foro con nuestro debate de hoy. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República 2 denuncias contra Carlos Romero Deschamps, secretario general de los Petroleros, y 6 de sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las investigaciones ocurren en un momento en que Pemex atraviesa una situación económica difícil como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Sin embargo, un juez federal del Estado de México suspendió indefinidamente cualquier orden de aprehensión o presentación contra el ex senador Romero Deschamps. Raúl García Camacho, juez 14º de distrito con sede en Naucalpan, concedió al líder del sindicato petrolero la suspensión contra una eventual detención, salvo en caso de que haya una orden de captura por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Ya hace algunos días fue detenido el abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero y a través de una red de empresas fantasma y cuentas bloqueadas como parte de la investigación. Posiciones. 1. Respecto al sindicato de Pemex, López Obrador dijo: se está haciendo la revisión de contrato colectivo de Petróleos Mexicanos con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia, dijo. 2. Función Pública abrió 7 investigaciones contra el que fuera el superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias. 3. Emilio Lozoya también tiene un amparo contra su detención por el caso de la venta de nitrogenados y de presunto cohecho por Odebrecht. ¿Dónde reside la corrupción sindical en el país? Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. En efecto, estamos viviendo una especie de carnaval de denuncias de corrupción. Cada semana una nueva. Hoy mismo la denuncia para investigar a Carlos Romero Deschamps, el líder petrolero, por acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la pregunta es si todos estos casos que están sobre la mesa van a llegar a concretarse. La palabra clave es impunidad. Desde un lado dicen que nadie va a poder gozar de ella, mientras que desde otro lado dicen que esto no va a llevar a la sanción y castigo de los culpables. Vamos a entrarle a este tema central de la vida política de este país, que es la corrupción. Marco Fernández, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Profesor investigador del TEC y además de México Evalúa. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, de verdad. Gonzalo Sánchez de Tagle, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe. Constitucionalista, abogado de la UNAM. Como siempre, muy contento. Y se va a incorporar con nosotros en un momento más el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Óscar Yáñez. Pero si quieren, vamos entrándole y déjame poner sobre la mesa la declaración hoy de Ricardo Monreal, después de conocerse las investigaciones y las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, y dijo: no va a haber impunidad absolutamente para nadie, con lo que abre la puerta para que después de años de señalamientos y expectativas sobre el líder petrolero, Romero Deschamps, pueda ser investigado. ¿Tú qué crees? Mira, yo creo que a la luz de la experiencia reciente en el país, tenemos que ser cautos. Por un lado, sí podemos ver con entusiasmo estas declaraciones y que se haya establecido una denuncia, pero uno ha visto, por ejemplo, que en los últimos 10 años se han acusado por distintos delitos asociados a la corrupción a 11 gobernadores. Así es. De los cuales solamente 4 han enfrentado una sentencia derivada de sus procesos. Así es. Entonces, recordemos las acusaciones que hubo en su momento contra la señora Elba Ester Gordillo, y también después de años de proceso, ella en una cárcel, prisión. en una prisión
digamos, con ciertas comodidades que no reciben el común de los detenidos, termina siendo exonerada. Claramente creo que este discurso de que nadie estará por encima de la ley es la muletilla de toda la clase política. Y lamentablemente la experiencia nos ha demostrado que la mayor parte de las veces ha sido mucho ruido y pocas nueces. No quiere decir forzosamente que esto vaya a ser el caso, sino que porque, como la burra no era arisca, sino la hicieron, por eso creo que es necesario ser cauto respecto a estas declaraciones grandilocuentes y sobre todo ver cómo se desarrolla la investigación, cómo se judicializa el caso. Aquí está un colega abogado. Vamos a ver cómo se lleva esto a tribunales, la capacidad de la autoridad para llevar los elementos ante el juez, que esto termine derivando en una sentencia. Yo creo y que eso ahí está, falta un rato. Ahí está el punto. Y te diría, Gonzalo, el propio Ricardo Monreal dice, a las investigaciones todavía les falta, las pesquisas todavía tienen que completarse. Y dice, porque hay partes que están en la Fiscalía General de la República que no han sido reveladas, que no han sido dadas a conocer y que son importantes justo para poder abrir el expediente. Yo, digamos, ¿Es solamente un tema declarativo o sí hay obstáculos serios todavía en la justicia de este país? En el caso de Monreal me parece, y coincido, es una declaración grandilocuente que en realidad la deberemos de ver en términos políticos. Incluso él no tendría por qué conocer esa información si es que en efecto conoce que en la Fiscalía hay otros expedientes, es decir, no tendría ninguna razón de ser. No son tan secretos, quiero decir. Máxime que se supone que la Fiscalía es autónoma. Relativamente secretos. Hablando de frases populares, con quien leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Y me parece que estas detenciones, no solo la de Romero de Champs, o digamos esta orden de aprehensión, no esta detención, y el congelamiento de sus cuentas, etcétera, lo que estamos viviendo y lo que sucedió hoy, lo podemos ver en dos códigos, en el código estrictamente legal y en el código político. En el código estrictamente legal, aun cuando incluso Romero de Champs tiene presunción de inocencia, bueno, pues pareciera ser, o todo nos parece indicar, que quizás cometió algunos de los delitos que se le están imputando. Asociación delictuosa, lavado de dinero, defraudación fiscal, etcétera. Pero aún así, digamos que el expediente se tiene que integrar y se tiene que integrar de manera correcta, y estos delitos no son fáciles de acreditar, al contrario, son delitos muy complejos. En ese sentido, y como una breve digresión, vemos que en realidad las baterías y los tanques del gobierno federal en materia de procuración de justicia están en la Unidad de Inteligencia Financiera, que eso habrá que ver en su momento cuál es la razón de que todo esté circulando por ese canal. Pero lo que quiero decir es, independientemente de lo estrictamente jurídico, sí parece ser, y por eso me refería al jocoque y a la leche, que este gobierno, como anteriores administraciones, está utilizando la Procuración de Justicia, la Fiscalía en este caso, pues para targetear altos perfiles políticos y para hacer persecuciones que sean muy taquilleras, que le den el, digamos, prestigio al gobierno ahora que está iniciando, cual si realmente fuera una campaña en contra de la corrupción, cuando quizás pues la única razón es política y no estrictamente de justicia y de procuración de la ley. A ver, digamos, ahorita me voy a un corto comercial, pero regreso y creo que pones el dedo sobre la llaga. Máxime, digo ya en lo políticamente incorrecto. ¿Perdón? Máxime, en lo políticamente incorrecto, con lo que dice el colega, si fuese cierto, pues qué bueno que volteen a ver al compañero Romero de Champs y al senador que es, tiene hoy fuero, pero pues es senador Napoleón, ¿cómo va a explicar también el estilo de vida que no es acorde al historial de sus ingresos? Claro, pero para allá no hay investigación. O sea, hay investigación, sí, qué bueno que la haya, contra el compañero Romero de Champs, ¿verdad? Y ahora, contra el compañero Napoleón Gómez Urrutia, ahora, ¿por qué no? En cualquier caso, un punto central del tema se llama la capacidad para armar un expediente correctamente, presentarlo frente a la justicia. Y hay una cosa que preocupa, y no sé si solamente sea por un tema político el que se utilice en la unidad financiera, sino también porque hemos tenido una reforma interesante, discutida y polémica en los últimos tiempos sobre la prisión oficiosa. Preventiva. Y eso fue acompañado de nuevos catálogos y tipificación de delitos. Los que le aplican a Romero
estarían dentro de la prisión oficiosa. Sí, delincuencia organizada. Lavado de dinero, igualito que Juan Collado. Es decir, no tendría derecho, igualito que Lozoya. No tendría derecho ni amparo. Regreso con hablando de las denuncias hoy de investigaciones contra don Romero de Champs, el líder petrolero, por denuncias de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable. Y nos quedamos, vamos a traer esta discusión que estábamos ya perfilando ahorita en el corte. A ver, por un lado, Romero de Champs desde hace varias semanas mete un amparo llamado Buscador para ver si alguien lo está investigando. Y hoy mismo, después de conocerse las denuncias que pone o interpone la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República, logra una suspensión indefinida para no ser detenido. A ver, estos son obstáculos que están impidiendo llevar a sentencia. Bueno, primero abrir la investigación y llevarla a cabo y luego sentenciar, ¿no? Mira, yo creo que, insisto, yo... O el problema no es jurídico, porque tú más bien traes otra perspectiva. Mira, es que no es que sea estrictamente jurídico o estrictamente institucional. Son los dos factores que han mermado la capacidad del Estado mexicano para poder realmente investigar a quienes delinquen en redes de corrupción. ¿A qué me refiero? Por un lado, es cierto, hay una serie de obstáculos jurídicos, pero también de dolencias de la Fiscalía, ahora Fiscalía, a la hora de hacer sus investigaciones y tratar de ceñirse al Estado de Derecho y al debido proceso. Cuando de repente en el pasado han hecho, por ejemplo, el congelamiento de cuentas, sin que hubiera todo un mandato judicial, pues todo eso llegó a la Corte. Y terminó la Corte diciendo, no, a ver, espérate, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que pueda hacer un congelamiento de cuentas, tiene que ser a partir, por ejemplo, en una investigación de delincuencia organizada, con petición por parte incluso de autoridades internacionales. A ver, pero por lo pronto que tienes sobre la mesa, y vamos a la parte, si quieres, institucional. Tienes sobre la mesa, tú criticabas a la Fiscalía General por estar siendo usada para persecuciones políticas. Por lo pronto lo que yo tengo es a la unidad financiera haciendo investigaciones sobre operaciones financieras que hoy, según acreditó o decía Reforma, localizó operaciones extrañas entre Romero de Champs y su familia. ¿Eso está dentro del marco de la ley? Es que no? me parece que el eje de análisis... y además está utilizando esa información para tratar de plantear un caso. ¿Está mal? No. El eje de análisis, bueno, siempre y cuando se respete el debido proceso justamente en la investigación. Pero el bloqueo de cuentas, a eso es a lo que se está refiriendo Marcos, no a la investigación sobre las operaciones financieras de un líder petrolero. Claro. El punto aquí, y coincido parcialmente, porque aquí sí hay primero un sapo y después una pedrada. Lo que se debería de fortalecer primero es la capacidad institucional de investigación, ya sea de la Fiscalía o de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero lo está haciendo. Y lo decíamos, no lo sé. Pareciera ser que estos casos... parece ser que estos casos... A ver, Juan Collado, ahí está. Le acreditaron No está acreditado. No está acreditado. No está acreditado. Presentaron una investigación con una presunta participación en una red. Ahora, déjame terminar con la fantasma. reflexión. Una es la capacidad institucional. Lleva poco tiempo, digamos, esta integración de la Unidad de Inteligencia Financiera y vamos a ver qué tanto se sostienen ante un juez las acusaciones. Es una cosa. Sin duda alguna, la capacidad de la Fiscalía General de la República y mucho más las fiscalías locales, pues están muy mermadas en cuanto a su capacidad real de integrar carpetas de investigación, por un lado. Y por otro lado, una vez que se desarrolle o que comienza el engrane a girar, está el famoso amparo buscador. El amparo buscador en realidad lo que implica es que un individuo, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, solicita al juez, solicita el amparo bajo una premisa, que tiene la presunción de que existe un orden de aprehensión en su contra y no sabe quién es el juez que la libró. Bueno, entonces el juez de amparo solicita a todos los jueces que digan, ¿alguno de ustedes tiene en contra de tal fulanito un orden de aprehensión? Sí, yo. Bueno, y sobre esa orden de aprehensión se le da la suspensión definitiva. Y esto es muy importante y siempre que tengo oportunidad insisto en ello. En el caso de Romero de Champs podría parecernos abusivo, lo mismo que en el caso de Lozoya, que se le otorga una suspensión
sobre una orden de aprehensión. Sí. Pero es uno de los pilares fundamentales del debido proceso en materia penal, que no te detengan hasta en tanto haya certeza jurídica y constitucional sobre una orden de aprehensión. Uno de los pilares de las garantías de un acusado. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que frente al abuso de esa clase de recursos, pareciera, lo pongo sobre la mesa y es pregunta, que la propia Fiscalía trata de acreditar o imputar delitos que con la reforma de la prisión oficiosa caigan bajo ese supuesto para poder saltarse el tema del amparo y poder proceder contra un acusado. Es que yo creo que... ¿Estás de acuerdo en eso o no? Pero yo creo que, a ver, hagamos una pausa, tratemos de evitar los tecnicismos para no confundir a la audiencia. ¿A qué me refiero? Por un lado, hay dos instancias del Estado mexicano que participan en investigaciones posibles de actos de corrupción, en términos del follow famoso the money. Sí. Por un lado está la Unidad de Inteligencia Financiera, que eso está en el ámbito de la Secretaría de Hacienda. Este no es una fiscalía. Este hace investigaciones que si encuentra elementos que lo llevan a sospechar que se cometió un delito, presenta una denuncia ante la Fiscalía General, que tiene un área especializada precisamente para hacer la investigación de delitos que implican otra vez el rastreo del dinero, y que uno de los grandes problemas en este diseño es que históricamente no ha habido una buena coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General. Pero parece que lo estamos viendo. Parece ser que Parece a estamos viendo una diferencia buena del coordinación. pasado reciente, en donde había claramente desde la Unidad de Inteligencia Financiera anterior, la del gobierno de Peña Nieto, una serie de tapaderas y de uso político claramente de las investigaciones que hacía esta instancia, parece ser que por fin empieza a haber una coordinación más aceitada entre esta unidad y la Fiscalía. Y digo parece porque también, lamentablemente, hemos visto signos de imprudencia desde la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se ha filtrado a los medios una serie de acciones de congelamiento eso entorpece ¿no les parece injusto irnos sobre las imprudencias de la Unidad de Inteligencia y no más bien es que no necesariamente son imprudencias, subrayar o tonterías deliberadas, o como tú quieras llamar, pero y no señalar que haya una orden de investigación contra alguien que le hemos estado esperando por en esas este país imprudencias se te cae el muchos caso, parece perfecto. ya no es una... por eso se te cae el caso, a la hora de llevarlo al juez, bajo el argumento del debido proceso, perdóname, Pepe, pero eso no es ser purito, es entender del pasado cómo se les cayeron los casos, para que por esta vez que parece que sí hay voluntad, lo hagan bien y lo lleven ante la justicia. Ahí está la pregunta, y la dejo puesta porque me piden un corte comercial. Los casos se caen porque no están construidos, suficientemente bien construidos. Consolidados, digamos, en sus premisas. Porque tratan de ir a tipificar delitos que les permitan saltar los amparos y acudir a la prisión oficiosa, o por torpezas de la unidad o de la fiscalía de no respetar el debido proceso. ¿Cuál de las dos? ¿Por qué se caen? Yo creo que es una mezcla de los dos, pero no sé si nos vamos a corte o me arranco. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que está deteniendo a la justicia? Ineficacia, problemas institucionales, omisiones o faltas de recursos legales para poder llevar a término las acusaciones de corrupción que cada semana nos está dando a conocer a la opinión pública, como por ejemplo hoy la de Romero de Champs. Nos quedamos en la discusión Marco Fernández, profesor investigador del TEC, Gonzalo Sánchez de Tagle, colaborador de este programa, más abogado constitucionalista, y estaba sobre la mesa el tema de la prisión oficiosa. ¿No será que en efecto la prisión oficiosa fortaleció las capacidades de fiscalización del Ejecutivo? Sin duda, puede acusar y detener y encarcelar sobre ciertos tipos de delitos que son curiosamente los que están imputándole a buena parte de los acusados, lavado de dinero. ¿Ese es el sentido de la prisión preventiva? No, la prisión preventiva oficiosa en realidad, digamos, yo no estoy en favor de la prisión preventiva oficiosa y me parece, si no me falla la memoria, que alguna vez lo comentamos aquí, que en realidad es anticipar una pena privativa de la libertad.
Claro, es contrafactual. Es cárcel directa. Claro, es contrafactual. Sí. En casos como estos, yo creo que hay tres análisis. El primero es, podemos lamentarnos de que el amparo sea un instrumento muy técnico, pero al final es un instrumento que existe no solo para Romero de Champs, sino para todos los ciudadanos, y precisamente existe para evitar el abuso por parte de la autoridad. Pues sobre todo para todos los ciudadanos que tengan dinero. Claro, porque los que no tienen pero lana eso no sacan significa, amparo. eso no significa que como institución debamos de eliminarla o incluso de modificarla. Lo que deberíamos hacer es poner a disposición de la sociedad que sea más accesible este instrumento, que incluso está. Es decir, no solo se benefician Romero de Champs y compañía. Por supuesto que que genera una enorme frustración que haya dos órdenes de detención en contra de Romero de Champs y ella tenga una suspensión definitiva en contra de ambas. Ahora, es una cosa. Por otro lado, y lo que decías antes del corte, pareciera ser que en efecto la Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la República y eso está bien. Habrá que ver si en efecto integran sus carpetas de averiguación de manera correcta, de tal forma que se sostengan ante un juez de control y eventualmente se pueda hacer la acusación correspondiente y ojalá y se logre una sentencia de culpabilidad en contra de estos personajes. Bueno, hoy por lo pronto, Marco, una de las grandes causas de las últimas semanas, la de contra Juan Collado, él mismo se desistió de reclamar el desbloqueo de sus cuentas ligadas justo a esta supuesta red de empresas fantasmas que se dedicaban a lavar dinero, por cantidades además que han estado circulando en los medios estratosféricas. Mira, yo creo que, o sea, lo que hemos tratado de, lo que estamos observando en las últimas semanas, son signos de miembros de redes de corrupción que lo que no sabemos es si de una vez por todas van a ser los eslabones por los cuales se rompe la cadena y empieza a acreditarse los delitos de otros miembros, porque no es que actuaron solitos. No, está claro. claro. No es que a una sola persona, el señor Romero de Champs, no. El señor Lozoya, tampoco. O sea, por supuesto que sí, pero ¿quién es más? Y esa es la parte, insisto, a ver, por eso a mí lo que me preocupa cuando observo estos signos de triunfalismo anticipado, y pareciera ser uno aguafiestas, dice uno, a ver, seamos prudentes. Uno, porque vamos a ver si realmente a la hora que avancen las investigaciones y se lleven todas las pruebas ante el juez de control, se hagan todos el análisis y digan, no, sí se sostiene y deriva todo el proceso en una sentencia. Ahora, en el pasado, es que hay un elemento, eso no ha pasado. Eso es muy importante y voy contigo, Gonzalo, lo que pone sobre la mesa Marco. Evidentemente, cuando hablamos de redes, hay muchos involucrados más allá de los que han sido señalados hasta ahora. La oposición, por ejemplo, en el Senado dice, nosotros no creemos que vaya a pasar nada con casos como el de Romero de Champs. ¿Por qué? Porque hay un pacto de impunidad, sostienen ellos, que va a hacer que esto se exhibe en la opinión pública, se haga como que se hace algo, digamos, se blande el petate del muerto, sí, en efecto, pero el pacto de impunidad no va a dejar avanzar. Es que justo eso me quería referir, porque una forma de verlo precisamente son las redes de corrupción. Y en ese sentido es loable, admirable y digamos que me imagino que contaría con el apoyo de gran parte de la sociedad. Pero de otra forma está, digamos, la antítesis del pacto cupular. A mí me parece que las últimas detenciones hemos visto que es un golpe en contra del antiguo grupo de poder, de la antigua élite, en donde... O sea, léase lo que le decía hace, Alonso Salvador, entre la mafia comillas, del poder. le hace la mafia del poder. Pareciera ser que si hay un encuentro entre cúpulas y entre el nuevo grupo que ahora detenta el poder y entre el antiguo. No es casualidad que las personas que están siendo detenidas y sujetas a procedimientos penales sean quienes son. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con la oposición, pero no por las mismas razones. No me parece que haya un pacto político de élite, sino justamente es una confrontación entre élites. Ahora, y poniendo esto, digamos, de un lado de la argumentación. Del otro, me parece que esta es una especie de táctica de reflectores, ya lo decía, de la forma en la que López Obrador pretende combatir la corrupción. Esta administración pareciera no tener una política clara en el combate a la corrupción, salvo una medida económica que es la austeridad.
pareciera ser, y este es un indicador, me parece que es claro, que la forma en la que López Obrador va a combatir la corrupción no es a través de reformas institucionales serias, de fortalecimiento de organismos públicos, sino a partir de casos emblemáticos en donde veremos, ahora son estos personajes, pero probablemente en un par de meses sean otros. Ese sí es el mero mole de Marco. Pero el problema ¿Tú es... qué crees? ¿Estás de acuerdo con Gonzalo? Es que vamos a ver, o no vamos a ver ninguna de las dos, o una sí y una no, o las dos. Por un lado, si yo comparo la negligencia con la que actuaba los antiguos titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y cómo realmente este grupo del Estado de México utilizó de manera política esa institución y protegió una serie de redes de corrupción, y lo contrasto con las primeras señales de lo que está haciendo Santiago Nieto, obvio que tengo que reconocer que claramente hay un signo muy distinto. Ahora bien, no son cosas menores, no son cosas de especialista cuando uno observa que le disminuyen de manera sustantiva el presupuesto a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Fiscalía Anticorrupción, trabaja con 3 cacahuates. 12 O sea, personas ¿dónde tienen está? ¿Tú has visto que entonces, la fiscal Mijangos coincide. pueda estar ahorita presumiendo resultados de lo que está haciendo en su labor? Pues no tiene que tener los elementos para entonces hacerlo. coincidirías con Gonzalo. La política anticorrupción del gobierno va a ser poner reflectores, al menos poner reflectores en muchos de los casos más sonados y los mayores escándalos que ha habido sobre personajes públicos. Pero en ese sentido, ¿eso es lo que tú piensas? Pues pareciera que sí, Ajá. y que contradice lo que en las mañaneras ha dicho el presidente, de que ellos son distintos y que no va a haber un quinazo, que no va a haber un caso como el Bester Gordillo. Ya las últimas semanas no me parece tan claro que eso sea así. Vamos a ver, y sería el primero en reconocer mi error pero no es si solo al un final quinazo. se judicializa A ver, y ganan el caso. ¿Qué traes en las últimas semanas? Hoy lo de Romero de Champs, traes lo de Lozoya, en esta locura otra vez intermitente de investigación, amparo. Traes también el roadshow de medios que se aventó Javier Duarte, acusando justamente al gobierno anterior. Que por cierto, perdona más rápido. Pero por también favor, no me traes a hagas Lomelín. aquí. A ver, en el caso de Duarte, Ajá. en verdad, a ver, otra vez, perdón, apelo a los abogados, a los que han litigado. Díganme quién tiene la capacidad, un delincuente normal en el tambo, acceso a un teléfono para hablarle a Ciro Gómez Leiva y platicarle su historia de cómo fue. Pero eso no ocurre, coincido, pero eso habla de una politización de la justicia, por Dios. Bueno, estamos de acuerdo. Déjame rápido un corte comercial. ¿Van a prosperar o no estas investigaciones de acusaciones de corrupción a altos líderes sindicales como Romero de Champs, al abogado Juan Collado y algunos ejemplos para ir hacia conclusiones? Marco Fernández, a ver, en el sexenio pasado, a pesar de que no se acreditó y no existía ni la acusación, las acusaciones y los cargos contra el Bester, y no existía prisión oficiosa, se aventó buena parte del sexenio en el bote. Hoy, con prisión oficiosa, que te permite encarcelar sin haber cursado el proceso, está estrellándose casi con todos los personajes, quizá a excepción de Juan Collado. Lo que pasa es que lo que entiendo es que acreditar estos delitos ante la autoridad sí es muy complejo. No es tan fácil decir, estos fondos yo puedo probar que vienen de un enriquecimiento ilícito, de haber utilizado tu función como servidor público para llegarte, por ejemplo, recursos. A ver, muy eso difícil, no es tan fácil. pero a ver, y eso se les pero- les cayó, o sea, entonces, a ver, Pero a veces, sí tienes- es un poco de risa, porque o sea, por un lado la dificultad de acreditarlos, pero por otro lado, en cuanto hay algún bien o alguna propiedad, por ejemplo, señalada como producto del cohecho, como fue el caso de Lozoya, es así, no solamente querían, digamos, bloquearla, sino hasta Pero sino con hasta el Bester venderla. Gordillo, no es cierto. No es cierto, porque con el Bester Gordillo fue lo mismo y ya se lo regresaron. Y al señor Raúl Salinas de Gortari Claro, ya se lo ya la querían regresaron. subastar. O sea, perdón, Como si hubiera habido una extensión de dominio. Justo el jueves va a discutir en la Cámara de Diputados la extinción de dominio para los casos, los delitos de corrupción. Bueno, eso Y ya es una reforma a la Constitución. no, pero viene la ley orgánica, eso es lo que se está discutiendo. Y entonces la ley en la materia, no la ley orgánica.
Y entonces dicen, todo el mundo estaba festejando. Y otra vez, digo, bueno, pues a ver, ya había extinción de dominio para delincuencia organizada. Y respecto a casos emblemáticos como en Colombia, en otros lados, hemos logrado recuperar cacahuates. ¿Cómo vamos a hacerlo de manera diferente? ¿Por qué va a ser diferente ahora que también van a entrar los delitos de corrupción? ¿Qué estamos haciendo otra vez para fortalecer a las instancias del Estado, que son las que hacen las investigaciones, que son los que llevan los procesos judiciales, para que ahora sí gane el Estado mexicano? O sea, buena parte tú lo atribuyes a la falta de apoyo, recursos, incluso quizá detrás de eso de voluntad política. Yo no, sí, eso, pero hay mucho más detrás. El proyecto del presidente López Obrador, digamos, cuando menos en la semántica, pues parece ser que sí es una cruzada en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, que son dos cosas distintas y que en realidad, digamos, lo verdaderamente nocivo es la impunidad. Es decir, que los culpables de cometer delitos no lleguen a la cárcel. ¿A qué me quiero referir? Más allá del caso en particular de Romero de Champs o de los que hemos visto en las últimas semanas, esta administración, más allá del estandarte anticorrupción, ha hecho nada por modificar la circunstancia actual de las instituciones para combatir precisamente la O sea, ¿te refieres falta de recursos a las procuradurías? No, pero no solo eso. O sea, lo que tenemos es, a un lado el lo que Sistema tenemos Nacional es, y Anticorrupción. pensemos, y lo decía fuera del aire, tenemos relativamente programas de prevención del delito, ¿no? Hay algunos, y está bien. Por otro lado, tenemos una Guardia Nacional muy discutida sobre si tiene una cachucha civil o una cachucha militar, pero digamos que se hizo un esfuerzo considerable por parte de muchas personas para tener un instrumento de seguridad pública adecuado. Pero en el momento en el que llega el delincuente apresado por la Guardia Nacional, el narcotraficante, o el corrupto, o el ratero, pues no existe la capacidad institucional, no se ha fortalecido de tal forma que su carpeta de investigación y su acusación se sostenga ante un juez. Ya ni se diga, digamos, el sistema judicial. Regresamos otra vez a lo mismo. La mayor reforma que ha habido en ese sentido a la Procuración de Justicia, que para muchos es un retroceso de los juicios orales, ha sido la prisión preventiva oficiosa, sí, que hoy te permite eso, que tu, ¿cómo se llama? La puerta giratoria, como decía un exfiscal, sea el ingreso a prisión. En términos estrictos, desde mi punto de vista, de las herramientas para brindar justicia en un país, esto de la prisión preventiva oficiosa es una vergüenza. Es una vergüenza, pero no ocurre en los estados democráticos. Y ni siquiera pero está más siendo allá útil. del populismo, de las penas, ¿okay? Que eso es bien fácil, los aplausos. Otra vez, a ver, claro que sí es una parte de recursos. Le recortaste primero las prestaciones. No tienen ni seguro de gastos médicos, ni siquiera dinero suficiente para sus viáticos, los agentes del Ministerio Público que van a hacer sus investigaciones. Pues se les van a caer los casos. Pero eso me parece que es una consecuencia. La verdadera causa es que no hay una política de Estado institucional que se dedique y se aboque exclusivamente a combatir la corrupción. Aun cuando está el Sistema Nacional Anticorrupción, no, pero a ver, está desvencijado. ese es un huérfano, ¿no? O sea, si hay alguien olvidado, pues creo que es ese, ¿no? Creo que es producto de dos cosas. Producto de las inacciones de varios de sus integrantes y producto también del desprecio, pues hay que decirlo con claridad, desde el Ejecutivo. Del gobierno federal, y del gobierno federal, que no confía no cree en el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque está sentado vía la Secretaria de la Función Pública. Ya me voy. Que cambió los me voy de una mesa con cautela. Muchas gracias, Marco Fernández. Un placer, Gonzalo. Y no se han nombrado los Sánchez de magistrados. Tagle, gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Nos vemos mañana a las 7 aquí en Opiniones Encontradas. Buena tarde. Hasta luego. Adiós.